Yo ya no me aguanto más, quiero comenzar con uno de mis favoritos. ¿Qué te parece? Ay, yo ya me ¿Cuáles imagino. son? Los más preciosos, redonditos, verdecitos, que se llaman Pistachos. pistachos. Bueno, los pistachos también son conocidos como los alfónsigos. 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 O pistaches en algunas regiones y son una delicia. Y pues bueno, han deleitado a personas durante miles de años, son originarios del Medio Oriente. Estos frutos secos tienen una historia rica y fascinante. Imagínate que el pistacho es una especie del árbol de la familia Anacardiaceae, que también incluye plantas como el mango, que ese es mi favorito, el anacardo y la hiedra venenosa. Entonces el árbol de pistacho es resistente y imagínate, esto puede sobrevivir en condiciones difíciles, lo que hace que sea ideal para las regiones áridas como el Medio Oriente. Todo tiene sentido. Los pistachos los reconocemos por su color verde brillante distintivo. Ese color proviene de la clorofila y este mismo da a las plantas y las algas su color verde. Vienen protegidos con una gema y al abrirla, ¡pum!, sorpresa, aparece este color vibrante que además se ve muy apetitoso. Además del color, los pistachos son famosos por su sabor único, ligeramente dulce y a la vez salado. Y el sabor se realza de una manera espectacular cuando se tuesta. Por ser distintivo, se usa en una variedad de platos, desde postres hasta platos principales. Bueno, y los pistachos, como se producen en Medio Oriente, pues son los protagonistas principales de muchos platos de esta región. ¿Te acuerdas de este hojaldre delicioso que es rellenito de pistacho? ¿Cómo es que se llama? Sí, baklava. Y Baklava. también el halva. Uf. Son exquisitos. Pues además los hemos visto como toppings en las ensaladas porque le dan ese toquecito crocante, también en postres en donde su sabor complementaba pues muy bien esos sabores dulces. Bueno, imagínate que hay un dato curioso de los pistachos y es que en algunas partes se les llama sonrisa del desierto. Esto se debe a la forma de la cáscara del pistacho, como se abre naturalmente. A medida que el fruto madura va apareciendo como una sonrisa. Una carita feliz. Sí, así como. Pero ovalada. Bueno, y otro hecho interesante es que los pistachos son los únicos dos frutos secos que se mencionan en la Biblia. Esto habla de su antigüedad y de cuánto tiempo han sido valorados por las personas. En cuanto a las propiedades nutricionales de los pistachos, una porción de aproximadamente 28 gramos de pistachos, que son unos 49 pistachos, proporcionan 159 calorías, proteínas 6 gramos, grasas 13 gramos, 3 gramos de grasas saturadas, carbohidratos 8 gramos, fibra 3 gramos, vitamina B6, 20% de la dosis diaria recomendada, tiamina, que es la vitamina B1, el 16% de la dosis diaria recomendada, el fósforo 14% y cobre 18%. Bueno, y aparte de ser deliciosos, también te quiero contar algunos beneficios importantes para la salud que tienen estos frutos secos. Resulta que el primero de estos beneficios tiene que ver con la pérdida de peso, porque aunque contiene bastantes calorías, estas son a expensas de proteína, de fibra y de grasa saludable. Y pues ya vimos que esta es una combinación ganadora en brindar saciedad. Bueno, y el segundo es que son beneficiosos para la salud cardiovascular, porque contienen grasas buenas, que son conocidas por su capacidad para reducir los niveles de colesterol malo, sin dejar de lado que son una excelente fuente de antioxidantes valiosísima que pueden proteger el corazón y los vasos sanguíneos de los daños causados por estos radicales libres que son como nuestros enemigos, son esas basuritas que o producimos o que recibimos del medio ambiente y que van deteriorando nuestras células. Bueno, y los pistachos también son efectivos en el control del azúcar en sangre, porque tienen un bajo índice glucémico y pues por consiguiente no andan estimulando a los antojos en busca de compensar esa curva de glicemia o de azúcar en la sangre, y lo que hacen es mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Además, los pistachos son una buena fuente de magnesio y pues este mineral se ha caracterizado porque mejora la sensibilidad a la insulina. Ahora mira, esta joya nutricional también promueve la salud ocular porque son ricos en estos antioxidantes como la luteína, la zeaxantina, protegiéndonos del daño causado por la luz azul, los radicales libres y la degeneración de una parte del ojo llamado mácula, siendo esta una de las principales causas de pérdida de la visión en personas mayores. Ahora te quiero preguntar si te acuerdas de una película infantil
animada en donde una ardilla loca perseguía una nuez? La era de hielo. Sí, pero imagínate. La 1 y la 2 y la 3, creo. Sí, este fruto seco que perseguía esta ardilla loca son las avellanas. Sí. Bueno, entonces te cuento que las avellanas son un fruto seco que además tiene un toque dulce, un toque romántico, un toque coqueto. También se conocen como avelanas o nueces de Turquía. Son un fruto seco originario de la región del Cáucaso, del norte de Turquía, y su cultivo se remonta a miles de años con evidencia arqueológica. Y pues más allá del delicioso sabor, las avellanas son ricas y son espectaculares en sus nutrientes, por eso tienen unos beneficios muy buenos y tienen también muchas curiosidades e historias fascinantes. Presta atención, su nombre avellana proviene del latín nux avellana, que significa fruto seco o nuez de abella, un pueblo en la antigua Italia conocido por su abundancia de estos frutos secos. Las avellanas están presentes como un ingrediente culinario muy versátil. Se pueden disfrutar crudas, tostadas o molidas y obtener una harina o crema de avellana que es un complemento perfecto para la ensalada, la granola, los postres, las salsas y los productos horneados. Bueno, ¿y qué me dices de la crema de chocolate famosa que tenemos con esta avellana? Es suave, esa textura cremosa elevan cualquier postre a un nivel de lujo y pues bueno, de sofisticación de chocolates, de dulces, y contienen una gran cantidad de nutrientes beneficiosos para la salud como fibra, proteína, vitaminas, minerales, incluyendo la vitamina E, el magnesio y el potasio. Bueno, y actualmente se ha conocido tanto a la avellana que ha aumentado su demanda impulsado por la industria alimentaria y cosmética. Así que no se sorprendan si la producción mundial de avellanas sigue creciendo en los próximos años. Bueno, y quiero contarles algo particular del árbol de la avellana, y es que el árbol de la avellana se llama avellano. Nunca lo hubiera sospechado. Bueno, no, hablando en serio, los avellanos son árboles que contribuyen a la conservación del suelo y la biodiversidad botánica, porque sus raíces son profundas y ayudan a prevenir la erosión y sus hojas proporcionan sombra y alimento para la fauna local. Bueno, y las avellanas son parte importantísima de la cultura de diferentes regiones. Por ejemplo, en España se utilizan para el famoso turrón de Alicante o también para un dulce típico de la Navidad. Mira pues, y a ti que te encanta la gastronomía, la historia y la naturaleza, te tengo unos datos importantes porque la avellana es un fruto multipropósito. Mira todas las propiedades nutricionales que tiene. Una porción de 28 gramos, aproximadamente 21 avellanas, contienen 176 calorías, proteína 4 gramos, grasa 17 gramos, de los cuales 13 gramos son de grasas monoinsaturadas, carbohidratos 6 gramos, fibra 3 gramos, vitamina E 21% de la dosis diaria recomendada, magnesio 12% de la dosis diaria recomendada, fósforo 10%, hierro 6%. Bueno, y también tiene una participación importantísima en la salud cardiovascular, porque tiene un gran contenido de grasas saludables. Y esto lo que hace es que barren el colesterol malo que está como acumulado en las arterias, que genera un riesgo de enfermedades cardíacas. Lo que quiere decir que mantienen a las arterias limpias y protegen al corazón. Y específicamente lo que hacen es que mejoran las arterias porque contienen compuestos como la vitamina E y los polifenoles que actúan como antioxidantes y ayudan a proteger las arterias del daño oxidativo. Esto las convierte en un alimento beneficioso para prevenir la aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. Y también controlan el tema del azúcar en la sangre. Son ricas en magnesio. Este mineral se ha popularizado por lo que participa en la producción de insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre. Bueno, y voy con el último beneficio de las avellanas, y estos son para los que quieren mantener la cabeza en su lugar. Imagínate que son una excelente fuente de vitamina E y esta se considera como un potente antioxidante que protege las células cerebrales del daño oxidativo. Ya hemos mencionado en otros episodios lo que es el daño oxidativo, pero no está de más repasarlo porque precisamente está relacionado con el desarrollo de enfermedades que deterioran el cerebro, como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces la vitamina E de las avellanas ayuda a combatir este daño y proteger la salud cerebral. Y además de la vitamina E, las avellanas también contienen ácido fólico,
Este es otro nutriente esencial para el desarrollo y la función cerebral, porque previene en el momento del desarrollo del feto algunos defectos en la formación del cerebro, técnicamente conocido como el tubo neural en el feto, y también se ha relacionado con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Este fruto que viene a continuación es tan importante que se relaciona con varias cadenas de pastelería internacionales y se llama la macadamia. Sí la he oído. Resulta que estos son originales de los bosques en Australia. Han conquistado paladares alrededor del mundo por su suave sabor, su textura cremosa. En algunas regiones se conocen como nueces de Queensland o nueces de Australia. Son conocidas por los aborígenes australianos como bunari. Fueron domesticadas hace miles de años. Su nombre actual proviene del doctor John Macadam, un cirujano escocés que se estableció en Australia en el siglo XIX y plantó algunos de estos árboles en su propiedad. Pues imagínate que además esta macadamia viene protegida dentro de una cáscara verde muy dura y pues a veces se requieren de herramientas especiales para abrirla. Lo bueno es que queda protegida de depredadores y eso garantiza que siempre está con buena frescura. Puede ser muy costosa porque el cultivo de la macadamia es muy exigente en cuanto a clima y al suelo, requiriendo condiciones subtropicales específicas para prosperar. Además, tiene crecimiento lento y es susceptible a enfermedades, por eso se limita la producción global. Esto obviamente se traduce en un precio relativamente elevado. Pero fíjate que los beneficios que tiene nutricionales son tan importantes que a veces las personas no le prestan atención al precio. Y además de eso, pues se pueden consumir como snack, se pueden agregar en ensaladas, postres, granola, incluso elaborar algunas cremas, aceites. Uy, ¿te acuerdas ese el aceite de macadamia? Queda muy bien para las preparaciones especiales. Además de ser bien sabrosas, también son ricas en fibra, ácidos grasos saludables, vitaminas y minerales como magnesio, hierro y fósforo. Bueno, y a pesar de esos desafíos que tiene para el cultivo, la demanda sigue aumentando de este fruto seco. De hecho, se están haciendo algunas investigaciones para desarrollar variedades más resistentes, aumentar así la producción, lo que podría hacer que el fruto seco sea más accesible en un futuro. Estas nueces son el único fruto seco que requiere una herramienta especial para abrirlas. El árbol puede durar hasta 100 años de vida y Hawái es el mayor productor mundial de macadamia después de Australia. Y mucha atención a esto, son tóxicas para los perros y los gatos. Wow. Así que mucho cuidado si tienes estas mascotas con darles macadamia. Y peor aún si son chocolates con macadamia, eso sí es prohibido para perros. Mira estas otras propiedades. Una porción de 28 gramos, que aproximadamente son 10 a 12 nueces de macadamia, nos va a proporcionar 204 calorías, bastantes. Pero ya te voy a decir de qué son esas calorías. Resulta que tiene proteína 2 gramos, grasas 23 gramos, de los cuales 3.5 gramos son de grasas saturadas, carbohidrato 4 gramos, fibra 2.5 gramos, tiamina 23%, de la dosis diaria recomendada, cobre 11% de la dosis diaria recomendada y el magnesio 9% de la dosis diaria recomendada. Bueno, y también favorecen la salud del corazón porque son ricas en flavonoides y tocoferoles. También ácido oleico. Estos son potentes antioxidantes que combaten los radicales libres, protegiendo las células del corazón del daño oxidativo y la inflamación. La fibra soluble, también presente en estas nueces, ayuda a eliminar el colesterol LDL de la sangre, contribuyendo aún más a la salud cardiovascular. Pues imagínate que estas nueces tampoco se escapan de ayudar con el tema del control de los azúcares, porque tienen una gran cantidad de fibra y lo que hace la fibra es ralentizar esa absorción de azúcar en el intestino. Esto ayuda a mantener los niveles estables de glucosa en sangre y al contener magnesio, es un mineral que participa en el metabolismo de la insulina y esta pues es conocida como la hormona que regula el azúcar en la sangre. Bueno, y el beneficio número 3 que no se nos puede escapar es la salud cerebral, ya que son ricas en tiamina, una vitamina B que juega un papel crucial en la función cerebral. La tiamina ayuda a proteger esta capa de mielina que recubre los tubitos que llevan la información de las neuronas y entonces ayuda a favorecer esta transmisión de la información neuronal. Por cierto, hemos hecho un video espectacular con las 3 preguntas más frecuentes sobre la avena. Solo haz clic en la pantalla que ves aquí para ver el video ahora mismo.